Entre gente va a comenzar tu programa familiar. Y continuamos con la programación y es momento de nuestro bloque médico y me encuentro con nuestro psicólogo Juan Carlos Torres, quien nos dará un tema muy importante. No quiero crecer, de padres con hijos adolescentes que se resisten al crecimiento. Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Es un tema bastante interesante, sobre todo por la educación en tiempos modernos. ¿A qué me refiero? La generación de padres de estos tiempos son los únicos que le tuvieron miedo a sus padres y ahora le tienen miedo a sus hijos. ¿Con qué voy? De que la educación ha cambiado en muchos aspectos, desde la forma de crianza y los estilos que tienen ahora los papás, sobre todo porque los padres de ahora como que son padres con menos edad, ¿no? O sea, Más jóvenes. Entonces eso influye bastante en lo que es el crecimiento de los chicos también. Son más dóciles los padres. Más dóciles, exacto. ¿Cómo reconocer si nuestro hijo de repente está excediéndose en el comportamiento y el padre cómo lo tiene que manejar? Tenemos una situación bastante compleja, ¿no? A veces los padres de ahora dicen, yo quiero darle a mi hijo todo lo que yo no tuve, o las carencias que tuve, exacto. Entonces, con esto entramos en la tendencia de que, por ejemplo, evito que mi hijo se aburra, porque si lo veo aburrido es como signo de depri, que pobrecito, que no tiene que hacer, que le voy a comprar los juguetes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entreteniéndolo desde afuera. Evitamos que se aburra por el hecho de la depresión. Ahora, no entendemos que necesitamos que el niño esté aburrido. ¿Para qué? Para que este niño pueda crear e inventar. El aburrimiento es la madre de la creatividad. Entonces, cuando no permitimos que nuestro hijo permanezca aburrido, es cuando hacemos de que no tenga la capacidad de crear o de originar cosas nuevas y novedosas. Muy bien. ¿Cómo los padres influyen en el crecimiento de los pequeños, de los adolescentes? Influye de manera bastante importante, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos van a ser el primer modelo que tienen los niños para poder desarrollarse dentro de su contexto. De repente ellos van a aprender los valores, la parte de cómo comportarse, cómo desarrollar ciertas situaciones, el desarrollar habilidades. Por ejemplo, en lo que es valores, ¿no? A veces los papás le exigen a los niños que digan la verdad. Y un tema bastante tocado, ¿no? Llega alguien y les busca y les dice, dile que no estoy. Entonces mató su palabra, porque el chico de dónde aprende a saber que tiene que decir la verdad. Entonces son situaciones importantes que con ejemplos básicos, ¿no? ¿Cómo se debe actuar en tiempo de, por ejemplo, el adolescente se encuentra en un proceso, en una etapa de cambios, conflictos internos e incluso en la familia? ¿Cómo debe actuar un padre? Según algunas investigaciones, los chicos de ahora están adelantados 2 años. O sea, si alguien tiene 9, ahorita está en 11, ¿no? Entonces, se debe por la tecnología. Por la tecnología, el avance de la modernidad y todo ese tipo de cosas. Entonces, a ese cambio nosotros también tendremos que actuar como papás. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? De repente, cuando el papá de repente ofrece todo al chico, no le permite desarrollarse, generar habilidades, el hecho de repente de mantener una situación donde no hay comunicación. La comunicación es la base importante de toda relación, ya sea de amigos, de pareja o de familia. Incluso ahora se usa mucho lo que es la televisión, los videojuegos, ¿no? El padre moderno cree que para que el hijo no esté aburrido siempre lo llena de videojuegos, de cosas que, como tú dices, lo distraen nada más. Exacto, son cosas que vienen desde afuera. Entonces el chico aprende a corta edad que todo viene desde afuera. Por ejemplo, aprende de que tiene que tener un celular porque los amigos lo tienen. Por la moda. Por la moda. Pero esta moda es media complicada porque quienes compiten no son los chicos entre ellos, sino son los papás, para ver quién puede más o quién tiene más dinero. Y en esa competencia tonta, por así decirlo, perjudican la educación de su hijo. ¿Por qué? Porque no entienden que la educación tiene que ser una educación no a corto plazo, sino a largo plazo. Que su hijo, cuando tenga 30 o 40 años, siga teniendo esa misma formación en calidad de valores o en calidad de habilidades sociales. O sea, Juan Carlos, que tú ¿tú crees que no estás de acuerdo con que los padres modernos deben de adaptarse a la moda? Definitivamente es importante, porque como todas cosas tiene su pro y su contra, ¿no? Pero en cuanto a lo que es la educación, tiene que haber una restricción en cuanto a las cosas que se les ofrece. Por ejemplo, hay niños que pasan viendo televisión todo el día prácticamente, ¿no? Llegan del colegio, tiran la mochila y se ponen a ver televisión hasta la noche. Entonces, hay que establecer horarios, normas que son bastante importantes. Nosotros nos desarrollamos en una sociedad donde tiene normas. Si ese chico no tiene normas, va a aprender a crecer así. ¿Por qué? Porque el padre también le obliga a veces a violar esas normas. De repente sabemos que está prohibido manejar antes de los 18 años.
Pero Pero el papá le da la moto, el papá le da el auto para que lo maneje y le dice, bueno, mientras que no te vean, normal, hazlo. Entonces el chico aprende a hacer cosas malas o que están prohibidas porque mientras que no lo vean, no va a actuar. Entonces después vienen las parejas infieles, vienen las personas que no saben hacer cosas de acuerdo a las normas de convivencia de nuestra sociedad. Y también, Juan Carlos, por ejemplo, en el colegio todos los niños tienen el celular o la tablet de repente. Y el niño quiere la tablet y el papá también como que apaña ese comportamiento porque el niño empieza a portarse mal o empieza a hacer méritos hasta lograr esa tablet. Exacto. Los chicos tienen una situación bastante marcada. Los manipulan. Son manipuladores al extremo. Entonces ellos saben que si lloran, que si se ponen mal, que si se ponen triste, que si no salen del cuarto, entonces hasta que consiguen su objetivo, ellos están tranquilos. ¿Qué hay que enseñarles? Hay que enseñarles que ellos van a tener eso siempre y cuando sea una necesidad, ¿no? Entonces, mientras que esto no se convierta en necesidad, no va a ser necesario brindarles ese objeto. Puede ser la televisión, puede ser el computador, el videojuego o el celular. Que aprendan a ganarse las cosas en tal Exacto, caso. eso es importante también, porque como que todo nos llega fácil, nos acostumbramos. Tú, Juan Carlos, como especialista, ¿qué le recomiendas tú a los padres jóvenes de repente a tener el control, unos tips, unas cositas? Lo importante es mantener la comunicación. Tiene que ser clara, fluida y precisa. No se empañan los temas con otras cosas, ¿no? No irse por las ramas. El de mantener un contacto visual. Por ejemplo, aprovechar la hora del almuerzo o de la cena, ¿no? Porque a veces nos entretenemos con la televisión y comemos con la televisión encendida de repente. Ese es tiempo perdido en familia. Exacto, ¿por qué? Porque en ese momento de mesa yo voy a ver que mi hijo de repente está triste o está con cólera o está muy bien, ¿no? Entonces ese momento se perdió y ya no vuelve a haber comunicación. Respetar la palabra como adulto y mantenerlo siempre al tanto de las cosas que se van a hacer dentro del hogar. Así es, muchas gracias, Juan Carlos. Ya sabe, mamita, aprovechar el tiempo en familia para poder nutrirlos y sobre todo reconocer ese comportamiento y no dejar que nuestros hijos nos manejen. Ahora sí, muchas gracias por estar aquí. Nos vamos con un videíto del vaso de leche que ha preparado mi Francisquín. Hacia adelante.